Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les va a tocar el corazón. Ya saben cómo nos encanta hablar de nuestras parejas favoritas de la televisión, ¿verdad? Y cuando se trata de carisma, de química innegable y de una conexión que traspasa la pantalla, hay un dúo que se lleva la palma, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han oído bien, vamos a hablar de ellos. En este vídeo vamos a desentrañar un mensaje secreto que Hande Erçel supuestamente le envió a Kerem, un mensaje que según los rumores y las señales nos promete ser increíblemente emocionante. Vamos a analizar todas las pistas, todas las indirectas, todas esas miraditas y gestos que nos hacen pensar que hay algo más profundo y especial entre ellos. No se trata solo de ser compañeros de set, aquí hay algo que huele a verdadera conexión, a complicidad, a algo que va más allá de las cámaras. Así que si son fanáticos de las historias de amor que parecen sacadas de una película, si disfrutan descifrando las señales y si simplemente aman ver a Hande y Kerem interactuar, este vídeo es para ustedes. Prepárense para dejarse conmover, para sentir esa chispa que solo ellos saben crear. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, no olviden darle ese super clic al botón de suscribirse. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Activen también la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, ¿por dónde empezamos? Para quienes no están al tanto, Hande Erçel y Kerem Bürsin se robaron el show en la serie Sen Kalkam. Su química fue tan, pero tan palpable que el público enloqueció. No solo se veían increíbles juntos en pantalla, sino que fuera de ella, la conexión seguía siendo evidente. Las redes sociales se llenaron de teorías, de esperanzas, de deseos de que esa magia de la serie se trasladara a la vida real. Y bueno, aunque siempre hay que ser cautelosos con los rumores, hubo tantas señales que era imposible ignorarlas. El título de hoy, Hande Erçel mensaje secreto a Kerem que te emocionará, no es solo un gancho, queridos amigos. Realmente apunta a un momento, a una serie de acciones y publicaciones que, cuando las juntamos todas, forman un cuadro bastante emotivo. Se trata de esos pequeños detalles que los fanáticos más observadores notaron, detalles que para nosotros son como un código secreto descifrado. Pensemos en la época en que la serie estaba en su apogeo y justo después. Hande y Kerem eran inseparables en las redes sociales. Compartían fotos juntos, se comentaban las publicaciones con emojis que insinuaban mucho más que una amistad, y sus interacciones eran un festín para los paparazzi y para nosotros, los fanáticos. Pero lo que hoy nos trae aquí es ese supuesto mensaje secreto. ¿A qué nos referimos exactamente? Pues bien, la teoría gira en torno a unas publicaciones específicas de Hande, especialmente aquellas que parecían estar dirigidas a Kerem de una manera muy personal, muy íntima. Recuerdo vívidamente una de esas ocasiones. Hande compartió una foto suya, quizás un poco nostálgica, y en la descripción, o en alguna historia, hizo un comentario que resonó muchísimo. No era un comentario genérico, ni una simple frase de agradecimiento. Era algo que, interpretado en el contexto de su relación y de la química que compartían, sonaba a un reconocimiento profundo de la persona que Kerem era, no solo como actor, sino como compañero, como amigo, quizás como algo más. Pensemos en esas palabras que evocan sentimientos universales, la gratitud, el aprecio por alguien que te entiende, que te apoya, que te hace crecer. Hande, a menudo descrita como una persona muy sensible y expresiva, tiene una forma de comunicar que va más allá de las palabras literales. Es en la entonación de su voz, en la mirada de sus ojos, y en las elecciones que hace al compartir su vida en redes, donde encontramos esos mensajes ocultos. Los fanáticos más dedicados se percataron de que algunas de sus publicaciones de esa época, específicamente aquellas en las que aparecía sola o en momentos de reflexión, llevaban consigo un eco de Kerem. Ya fuera una canción que él había recomendado, una cita que ambos compartían, o simplemente una foto que por alguna razón nos recordaba a él. Era como si en su soledad, en sus momentos más privados, su pensamiento estuviera inevitablemente dirigido hacia él. Y aquí es donde reside la emoción. No se trata de un simple gracias por tu ayuda, o fue genial trabajar contigo. El mensaje secreto al que nos referimos sugiere una profundidad emocional mucho mayor. Implica un reconocimiento de la huella que Kerem había dejado en su vida, en su carrera, o quizás incluso en su corazón. La forma en que Hande eligió expresarlo sutilmente, pero de manera inequívoca para aquellos que la conocen bien, es lo que lo hace tan
Conmovedor. Analicemos algunas de las posibles interpretaciones. Cuando Ande publicaba una foto con una frase sobre la importancia de la conexión, o la sinceridad, estaba pensando en Kerem. Cuando compartía citas sobre el amor verdadero, o la pasión compartida, estaba evocando los momentos que vivieron juntos en el set. Es muy probable. El hecho de que ambos por separado, a menudo hablaban de la conexión especial que sentían, de lo fácil que era trabajar juntos, de cómo se entendían sin necesidad de muchas palabras, refuerza la idea de que existía un vínculo real y profundo. Imaginen la escena, Ande en un momento de calma, revisando sus recuerdos, pensando en la experiencia de Senkalkam. No solo en el éxito, sino en la persona que hizo esa experiencia tan especial. Y en ese momento decide compartir algo con el mundo, algo que, aunque parezca general, lleva implícito un mensaje personal para Kerem. Quizás era una foto de un atardecer, y ella escribía algo sobre la belleza efímera de los momentos compartidos, o sobre la importancia de apreciar la luz en la oscuridad. Para nosotros, era una foto bonita. Para ellos, quizás, era un código, un recordatorio, un guiño. El mensaje secreto no tiene que ser una confesión directa de amor. Puede ser algo mucho más sutil y, a menudo, mucho más poderoso. Puede ser un reconocimiento de la influencia positiva que una persona ha tenido en tu vida. Puede ser un agradecimiento por hacerte sentir vista, escuchada, comprendida. Y cuando ese mensaje proviene de Ande Erçel, una artista que ha demostrado una gran empatía y una profunda conexión emocional en sus roles, cobra un significado especial. Consideremos el impacto que tuvo Senkalkam en sus carreras y en sus vidas. Fue un proyecto que los catapultó a nivel internacional, pero más allá de eso, fue el crisol donde se forjó su vínculo. Las largas horas de rodaje, las escenas intensas, la presión de mantener a una audiencia enamorada, todo eso crea un ambiente propicio para que nazcan conexiones profundas. Y Ande, con su sensibilidad innata, seguramente supo reconocer y valorar la presencia de Kerem en ese viaje. El mensaje secreto puede haber sido una de esas publicaciones que parecían dirigidas a todo el público, pero que en realidad, estaban tejidas con hilos de intimidad. Pensemos en esas historias de Instagram donde compartía una canción, o una frase inspiradora. Si analizamos el contexto, si recordamos las entrevistas donde ambos hablaban de sus gustos musicales o de sus filosofías de vida, podemos ver cómo esas publicaciones se convierten en un eco de Kerem. Es como si ella estuviera diciendo, estoy pensando en ti, recuerdo esto porque me lo recordaste tú, o porque me hace pensar en ti. La emoción de este mensaje secreto radica precisamente en esa ambigüedad, en esa invitación a interpretar, a sentir. No es un mensaje que te da todas las respuestas, sino uno que te invita a hacerte preguntas. ¿Qué significa esa frase para ellos? ¿Qué recuerdos evoca? La magia está en que como espectadores, podemos sentir esa resonancia, podemos imaginar esa conexión y emocionarnos con ella. Y no olvidemos la reacción de Kerem. Aunque no siempre respondiera públicamente, sus me gusta, sus comentarios o incluso sus propias publicaciones posteriores a menudo validaban las teorías de los fanáticos. Era como un juego de ping-pong emocional, donde cada gesto, cada publicación, era una respuesta al anterior. Para muchos, la relación entre Ande y Kerem fue un faro de esperanza, un recordatorio de que la magia puede existir en el mundo real, incluso en el glamuroso y a menudo superficial mundo del espectáculo. Y este mensaje secreto solo alimentó esa creencia. Fue una confirmación de que, más allá de la pantalla, existía un respeto mutuo, una admiración y, para muchos, un amor genuino. La emoción de este mensaje no reside en una declaración dramática, sino en la sutileza, en la inteligencia emocional. Ande, al ser una persona que valora la autenticidad, probablemente no iba a hacer una gran exhibición pública de sus sentimientos. Preferiría transmitirlos de una manera más discreta, más personal, confiando en que aquellos que realmente entendieran su vínculo captarían el mensaje. Y ahí es donde entramos nosotros, los fanáticos, descifrando esas pistas. Pensemos en la forma en que las personas expresan su cariño cuando están en las etapas iniciales de una relación, o cuando sienten una conexión profunda pero aún no están listos para hacerla pública de manera oficial. Utilizan indirectas, guiños, referencias sutiles. Y creo que eso es exactamente lo que ocurrió con este supuesto mensaje secreto de Ande a Kerem. No fue un email, ni una carta escrita a mano, sino una serie de publicaciones cuidadosamente elegidas que, al ser vistas juntas, formaban un todo coherente y emotivo. La clave está en la anticipación y la interpretación.
Cuando sabemos que estas dos personas tienen una conexión especial, cualquier cosa que compartan se analiza con una lupa diferente. Una foto aparentemente inocente, una frase cualquiera, de repente adquieren un significado más profundo. Y es esa capacidad de ver más allá de la superficie lo que nos permite emocionarnos. Para concluir nuestro análisis de este intrigante mensaje secreto, podemos decir que, aunque no tengamos una confirmación oficial palabra por palabra, las señales son abrumadoras. El conjunto de publicaciones de Anne Derzel que parecen estar dirigidas a Kerem Bürsin, llenas de sentimiento, de aprecio y de una profunda conexión, son, en sí mismas, un mensaje emocionante. Es la evidencia de una relación que floreció en el set y que, para muchos, trascendió las cámaras. Fue un recordatorio de que a veces, los mensajes más poderosos son los que se envían en susurros, los que se descifran con el corazón. Y ahora, para cerrar este vídeo, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han notado alguna de estas publicaciones a las que me he referido? ¿Tienen alguna otra interpretación de ese supuesto mensaje secreto? Déjenme sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestros vídeos. Ha sido un placer enorme compartir este análisis con todos ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje por los entresijos de la conexión entre Anne Derzel y Kerem Bürsin. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fanáticos de esta increíble pareja. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Gracias de corazón por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.